Hola a todos, mi nombre es María Díaz Ciarlo y vamos a estar viendo un test que es parto, puerperio, la clase de parto, puerperio y lactancia. Bueno, los contenidos que vamos a trabajar en esta clase son los siguientes: el trabajo de parto y el parto, los fenómenos activos y pasivos que se producen en él, qué es el periodo placentario o el de alumbramiento, la definición de puerperio, la preparación integral para la maternidad, que vamos a charlar brevemente porque es algo que vamos a retomar después eh, en el práctico, ¿sí? Vamos a charlar un poco sobre la ley de parto humanizado y violencia obstétrica y sobre la atención del parto, lactancia materna y lugares donde se puede parir. Vamos a arrancar viendo la definición de parto normal, ¿sí? Se plantea que el parto normal es aquel de comienzo espontáneo, de bajo riesgo, ¿sí? Desde el inicio del trabajo de parto hasta el nacimiento. El bebé nace espontáneamente en presentación cefálica, es decir, primero sale la cabeza, entre las 37 y 41 semanas completas de la gestación. Luego, tanto la persona gestante como la niña están en buenas condiciones de salud, ¿sí? Y pueden tener una internación conjunta. En el parto normal deben existir razones muy válidas para interferir el proceso natural, ¿sí? Esto lo plantea la Organización Mundial de la Salud en el año 1990. Y es un concepto que vamos a retomar mucho a lo largo de toda la clase. Bueno, ¿qué es el trabajo de parto? El trabajo de parto son un conjunto de fenómenos fisiológicos, ¿sí? Que tienen como objetivo la salida del feto del bebé, ¿sí? De los genitales de la persona gestante, ¿sí? Por el canal de parto. Se ocurren durante el mismo dos tipos de fenómenos: los fenómenos activos y los pasivos, que vamos a ir viendo a continuación, ¿sí? Y se puede dividir en tres periodos. La primera etapa o primer periodo, que es el de dilatación, en el cual se borra y se dilata el cuello uterino, ¿sí? El segundo periodo o periodo expulsivo, en el cual se produce el nacimiento, ¿sí? Y la tercera etapa, que es la etapa placentaria o de alumbramiento, en el cual se desprende la placenta y las membranas ovulares. Bien, no se sabe bien exactamente cuándo inicia el trabajo de parto, ¿sí? Ni qué fenómenos lo desencadenan. Pero sí se sabe que para poder considerar que hay un trabajo de parto tiene que haber contracciones uterinas y modificaciones del cuello uterino, ¿sí? Las contracciones uterinas forman parte de los fenómenos activos que decíamos que ocurrían, y las modificaciones del cuello uterino son parte de los fenómenos pasivos. Bueno, dentro de los fenómenos activos tenemos dos tipos: las contracciones uterinas y los pujos, ¿sí? Que lo que van a hacer es producir modificaciones, ¿sí? Tanto en el útero como en el cuello del útero, en el canal de parto, en los anexos formando la bolsa de las aguas y en el feto, ¿sí? Los pujos, en particular, son contracciones de los músculos torácicos y abdominales. Bien. ¿Qué son las contracciones uterinas? No son más que contracciones musculares, ¿sí? Que tienen ciertas características. Tienen un tono, ¿sí? Que es el nivel de contracción basal que tiene el útero. Tienen una intensidad, que es la fuerza que genera esa contracción, ¿sí? Tono, intensidad, ¿sí? Tienen un ritmo, ¿sí? Tienen un periodo de contracción y un periodo de relajación, contracción, relajación, una frecuencia que por convención se estipula que son la cantidad de contracciones que hay en 10 minutos, y un periodo de relajación, ¿sí? ¿Por qué es importante esto, que haya un periodo de relajación? Porque es el momento en el cual llega mayor flujo sanguíneo, ¿sí? A la placenta, al útero y por ende al feto, ¿sí? Es el momento en el que se oxigena tanto el útero, la placenta como el feto, ¿sí? Las contracciones, ¿sí? Generan lo que nosotros llamamos la actividad uterina, que es el resultado de la intensidad de las contracciones, ¿sí? Por el número de contracciones, que es la frecuencia, y se mide en milímetros de mercurio o unidades de Montevideo. En general, ¿cómo se marcan? Uno dice, hay
tantas contracciones de tantos segundos en 10 minutos, ¿sí? Estas contracciones están presentes durante todo el embarazo, ¿sí? No están presentes solo en el trabajo de parto, pero tienen distintas características a medida que va transcurriendo el mismo. Antes de las 28 semanas tenemos las contracciones de Álvarez, que son contracciones de baja intensidad, de 5 a 10 milímetros de mercurio, que tienen alta frecuencia, pero que no son perceptibles. Ni la persona gestante, ni quien acompañe ese embarazo, el profesional de la salud que acompañe ese embarazo, van a poder percibir, ¿sí?, estas contracciones. Después de las 28 semanas, empieza a haber contracciones de mayor intensidad, de alrededor de 10 a 15 milímetros de mercurio, que tienen menos frecuencia, pero que ya sí se perciben. Es decir, por momentos la persona gestante va a sentir que tiene la panza dura. Estas son las contracciones de Braxton Hicks, que también tienen la característica de ocurrir en cualquier parte del útero, ¿sí? No tienen ninguna forma en particular, ¿sí? Y una cosa que sí es importante es que no generan dolor, solo se percibe la panza dura, ¿sí? Después de una caminata larga, distintas situaciones pueden generar estas contracciones, que está bueno aclarar que son normales, ¿sí? Que está bueno que ocurran porque es la preparación también para lo que se viene, ¿sí? Y bueno, que es parte también el poder explicar la normalidad de estas contracciones eh, del acompañamiento que hacemos durante el embarazo, ¿sí? Las semanas previas al parto, ya las contracciones se consideran de preparto, ¿sí?, que tienen un poco mayor intensidad y más frecuencia. Y estas contracciones, lo que van a hacer, obviamente también son perceptibles, ¿sí?, y lo que van a hacer es ir madurando el cuello que va a estar posterior, se va a ir centralizando, volverse anterior, y se va a ir reblandeciendo, ¿sí? Durante el trabajo de parto, las contracciones tienen que tener una característica particular, y son las contracciones de triple gradiente descendiente, ¿sí?, que ocurren de arriba hacia abajo, ¿sí?, desde el marcapasos uterino, que es el cuerno uterino, tienen mayor duración arriba que abajo, ¿sí?, duran alrededor de 30 a 50 segundos, y tienen un poco mayor intensidad en la parte superior que en la inferior. Pero lo importante es que llegan al acmé, es decir, al punto máximo de la contracción, todo el útero junto, ¿sí? Esto permite que contraiga hacia abajo, ¿sí?, y genere fuerza en este sector, ¿sí? Esto es lo que va a permitir que el cuello se vaya borrando y dilatando, como vamos a ver más adelante. La intensidad de estas contracciones no va a ser siempre igual, ¿sí? Va a ir en aumento y va a llegar a su máxima expresión en el momento del periodo expulsivo, que van a tener alrededor de 50 milímetros de mercurio, una frecuencia de 5 contracciones en 10 minutos, y el tono uterino, una vez que pasa esa contracción, ¿sí?, es de 10 a 12 milímetros de mercurio. ¿Cómo es que lo evaluamos eso nosotros? En general, cuando palpamos la panza en el periodo de relajación, vamos a sentir, a nivel del ombligo siempre se evalúa, vamos a sentir que ésta se hunde, ¿sí? Cuando empieza la contracción, el útero se va a ir poniendo cada vez más duro, ¿sí? Y el ombligo va a empezar a sentirse como la consistencia de la frente, ¿sí? Evaluamos cuántos segundos dura esa consistencia, ¿sí? Esto que decíamos, va a estar entre 30 a 50 segundos ya durante el trabajo de parto, ¿sí? Y eso es lo que nos marcaría la contracción. Cuando la mujer llega a los 7-8 centímetros de dilatación, ¿sí?, que es una de las cosas que van a generar estas contracciones, ya no hay marcha atrás, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que la actitud de la mujer va a cambiar, ¿sí? Se va a desconectar del mundo exterior y va a empezar a utilizar su parte más primitiva, más instintiva, ¿sí?, para empezar lo que es el periodo expulsivo. Que obviamente hay una dilatación completa que es de 10, ahora lo vamos a ver, pero que empieza a prepararse para eso, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Que la mujer, la persona gestante, instintivamente va a saber qué hacer, ¿sí? Y que por más de que demos indicaciones racionales, ¿sí?, y querramos que pueda comprender ciertas cosas, en ese momento, ¿sí?, predomina
el sistema límbico, ¿sí? Esta parte más instintiva, más primitiva, ¿sí? Que muchas veces hace que se desconecte de lo que le estamos planteando como equipos de salud. Y eso es importante también tenerlo en cuenta para poder acompañar este proceso. Por último, vamos a hablar de los pujos, que es el otro fenómeno activo que ocurre durante el trabajo de parto. En general ocurre en el periodo expulsivo, cuando ya hay una dilatación completa, ¿sí? Y van a ayudar a que se pueda producir la expulsión del feto, ¿sí? Los pujos pueden ser espontáneos, es decir, hay momentos en los que la persona gestante va a necesitar, va a tener la necesidad de pujar, ¿sí? Y esto va a hacer que se distienda y el feto vaya, el móvil fetal, ¿sí? Vaya descendiendo a través del canal de parto, ¿sí? ¿Y cómo se producen? Se cierra la glotis y se contraen los músculos abdominales y el diafragma, ¿sí? Que si eso ocurre, que es lo ideal, en sinergia con la contracción, ¿sí? Le va a dar más fuerza a esa contracción para que finalmente se pueda generar la expulsión. Estos pujos duran entre 5 y 10 segundos. Tanto las contracciones como los pujos, ¿sí? Van a ayudar a que se produzcan los fenómenos pasivos, que son justamente estos efectos que los fenómenos activos provocan sobre el canal de parto y el feto. Acá están nombrados, pero los vamos a ir viendo en otras diapositivas. Por un lado tenemos el borramiento y la dilatación cervical. ¿En qué consiste esto? El cuello, ¿sí? Generalmente tiene un espesor que a medida que estas contracciones que decíamos que iban de arriba hacia abajo van presionando sobre el mismo, ¿sí? Se va borrando, se va achicando, se va haciendo cada vez más finito, ¿sí? Hasta terminar teniendo como si fuese una sola capa, ¿sí? Y por otro lado se va a ir dilatando, se van a ir separando los bordes, ¿sí? Hasta llegar a una dilatación completa, que es cuando los, perdón, cuando los bordes, ¿sí? De cada lado están cerca de los músculos pelvianos, ¿sí? Se dice que se llega a la dilatación completa cuando hay 10 centímetros de dilatación, ¿sí? Para que esto pueda ocurrir, ¿sí? La dinámica uterina, las contracciones, tienen que tener un ritmo adecuado, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar esto? Mediante un tacto vaginal, ¿sí? Al principio vamos a evaluar que el cuello es solo permeable al pulpejo, ¿sí? Que no es más de 1,5 centímetros, y a medida que va dilatando, ¿sí? Mediante 2 dedos, como está explicado acá, vamos a poder ver cuántos centímetros de dilatación tiene. Una cosa importante es que el proceso de borramiento y dilatación suele ser distinto en nulíparas, son mujeres que la primera vez que paren, y multíparas. En las nulíparas primero se borra el cuello y después se dilata. Y en las multíparas esto se da simultáneamente. Esto en general hace que el proceso de trabajo de parto de una persona nulípara sea más largo que el de una persona multípara. Y otra característica que tienen es que la dilatación no es constante, ¿sí? Se necesitan 2/3 de todo el tiempo que lleva la dilatación para dilatar hasta la mitad. Es decir, de 0 a 5 nos va a llevar 2/3 de todo el tiempo. Y de 5 a 10 va a ocurrir en el último tercio, ¿sí? Así que el último periodo de dilatación es mucho más rápido que los primeros. ¿Qué otros fenómenos activos, pasivos, perdón, tenemos? No sé dónde. La formación del segmento inferior, la formación de la bolsa de las aguas, la expulsión de los limos, ¿sí? La ampliación del canal de parto y los fenómenos plásticos del feto, como vamos a ver en la otra diapositiva. La formación del segmento inferior, ¿sí? El segmento inferior es esta porción, ¿sí? Que hay entre el anillo de Bandel y el cuello, ¿sí? Que se caracteriza por no tener una capa muscular intermedia, ¿sí?
y que durante el trabajo de parto se va a adelgazar, ¿sí? Hasta juntarse con el cuello, ¿sí? Y generar el conducto cérvico-segmental, ¿sí? Por acá es por donde después va a poder pasar el feto para nacer. Otro de los fenómenos es la formación de la bolsa de las aguas, ¿sí? El corión y el amnios van a protruir a través del cuello, empujándolo, ¿sí? Esto va a ser, por un lado, de mejorar la dilatación, ¿sí? Y se va a bombar sobre todo durante la contracción. A veces incluso puede como salir un poquito por el cuello, generando como una imagen de reloj de arena. La bolsa de las aguas no solo ayuda a lo que es la dilatación, sino que también funciona como una protección para la cabeza del feto, ¿sí? Que en esta presión que hace no termine dañada, ¿sí? Si bien, a ver, hay situaciones que suelen ocurrir por el pasaje. Otro de los fenómenos es la expulsión del limos, o la expulsión del tapón mucoso, como también se conoce, que es el moco que está, ¿sí? Por dentro del cuello, es un moco amarronado, puede tener algunos hilos de sangre, ¿sí? Que lo que es importante es saber que no siempre la expulsión del tapón mucoso implica que va a iniciarse el trabajo de parto. En multíparas puede incluso ocurrir semanas antes de que inicie el trabajo de parto. A veces en ulíparas es un indicio, pero no nos da un correlato de cuándo exactamente va a iniciar el mismo, ¿sí? Esto es también una cosa importante para poder informar, ¿sí?, a la persona gestante, porque en general cuando ven esta pérdida del tapón, si no están informadas, genera mucha ansiedad y susto, ¿no? Bueno, ¿qué es la ampliación del canal cervical? A medida que el móvil fetal va descendiendo, ¿sí? No solo se tiene que dilatar el cuello del útero, sino que también se tienen que ampliar la vagina, la vulva y el periné. Y entonces ese descenso del móvil fetal va a ir ampliando todo lo que es el canal de parto. Y los fenómenos plásticos del feto son las modificaciones que ocurren en el hueso de los huesos del cráneo, ¿sí?, produciéndose el cabalgamiento y el modelaje de estos huesos. Acuérdense que las suturas y las fontanelas, al no estar selladas, lo que nos permitían era esto, que los huesos parietales principalmente se cabalguen uno sobre el otro, ¿sí? Y esto permita que, a pesar de que el diámetro del perímetro cefálico es mayor que el perímetro del canal de parto, al disminuir, al cabalgarse las suturas, pueda atravesar. Bueno, una vez que el feto, el bebé, atraviesa el canal de parto, finaliza el periodo expulsivo, ¿sí? ¿Qué es importante? Que en este momento es muy importante el contacto piel con piel de la persona gestante con el recién nacido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a la adaptación del bebé al mundo exterior, ¿sí? También, hasta si se puede amamantar, va a ayudar al periodo siguiente de alumbramiento, ¿sí?, que se genere la contracción del útero que necesitamos, ¿sí? Y obviamente mejora el apego. Bueno, ¿qué es el alumbramiento? El alumbramiento es el último periodo del trabajo de parto, ¿sí?, el tercer periodo o periodo placentario, en el cual se expulsan la placenta y las membranas ovulares, ¿sí?, y transcurre desde que nace el bebé hasta esta expulsión, que dura entre 10 y 20 minutos, ¿sí? Consiste de 4 etapas, ¿sí? Y es muy importante porque es el periodo en el que mayores hemorragias postpartos pueden producir, ¿sí?, si no se contrae bien el útero y se desprenden la placenta y las membranas. ¿En qué consisten estas 4 etapas?
primero se va a desprender la placenta. ¿Por qué mecanismo? Por un lado, el que no esté el contenido del útero, ¿sí? Que ya haya salido el bebé, va a hacer que el útero se retraiga espontáneamente, pase a tener una altura umbilical, ¿sí? Y las contracciones que teníamos en los periodos anteriores van a seguir existiendo. Si bien no van a ser dolorosas, van a seguir existiendo y es más, son más intensas, ¿sí? Esas contracciones van a hacer que la sangre que le llegue a la placenta sea mucho menor, ¿sí? Y al disminuir el flujo, esta se va a ir desprendiendo, formando un hematoma retroplacentario, ¿sí? Tiene dos formas de desprendimiento de la placenta. Se puede desprender de los bordes, del centro hacia los bordes, que es la forma más frecuente, el 80% de los desprendimientos son de esta manera, ¿sí? Se llama Bonderock-Schulz, o de los bordes hacia el centro, ¿sí? Que se llama Bolderock-Duncan. No importa los nombres, ¿sí? Que se da en el 20% de los casos. La cosa es que la placenta tiene que desprenderse, ¿sí? Una vez que se genera este hematoma retroplacentario y la placenta se desprende, esa misma retracción que sigue existiendo y desprendimiento va a hacer que se desprendan las membranas ovulares. Y el mismo peso de la placenta y de las membranas, junto con las contracciones que insistimos que sigue habiendo, ¿sí? Que obviamente que si aparte justo la mamá está amamantando, va a generar mayor producción de oxitocina y van a ser mayores, ¿sí? Va a terminar generando el descenso de esa placenta y la expulsión de la misma. A veces incluso hay un pequeño pujo que termina de expulsar. Es muy importante después evaluar que la placenta esté completa, lo vamos a ver igual un poco más adelante, ¿sí? Porque si queda algún resto de placenta dentro del útero va a costar mucho más que este retraiga. Bueno, esta es una imagen de una placenta eh, luego del... Bueno, vamos a charlar un poco sobre la fisiología del parto, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Pensar esto que decíamos antes, ¿sí? Que las personas con útero estamos capacitadas desde lo natural para que podamos parir sin ninguna intervención médica, ¿sí? Nuestro cuerpo está preparado para eso. Hay 4 sistemas hormonales que son los que actúan, ¿sí? En este periodo, en el que actúan la oxitocina, las endorfinas, la adrenalina y la noradrenalina y la prolactina. No todas ellas actúan favoreciendo, ¿sí? El trabajo de parto, pero sí todas cumplen un rol importante, incluso cuando este no puede llevarse a cabo adecuadamente, ¿sí? Y también otra cosa importante es que la mayoría de estas hormonas se originan en el sistema límbico, que se acuerdan que charlamos antes de que era importante que después de cierto periodo empezaban a ser muy importantes y a prevalecer las funciones más instintivas, bueno, tienen que ver con el sistema límbico. Que para que eso pueda suceder, ¿sí? El sistema límbico se tiene que anteponer a nuestra parte más racional, que es el neocórtex. Y para que eso ocurra, tienen que darse ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Una atmósfera silenciosa, privada, luces bajas, pocos ruidos, ¿sí? En los que podamos como expresar estas consultas más irracionales, ¿sí? Sin sentirnos inhibidos, ¿sí? Este instinto es lo que también va a permitirle a la persona gestante transitar este último periodo de la mejor manera, ¿sí? Cuando estas condiciones no están dadas, los sistemas hormonales se terminan afectando, se termina afectando también el sistema límbico y los trabajos de parto suelen tener más complicaciones para progresar, ¿sí? Muchas veces las intervenciones que se hacen desde los hospitales y demás terminan generando esto, que los mecanismos fisiológicos que podrían actuar sin necesidad de intervenciones,
no terminen inhibidos y por ende se tienen que terminar haciendo muchos más procedimientos. Eso es lo que nosotros llamamos la cascada de intervención. ¿Sí? Bueno, vamos a charlar un poco de estas hormonas. Por un lado tenemos la oxitocina, o la hormona del amor. ¿Sí? Esta hormona no se secreta solo durante el parto, sino también en la actividad sexual, en el orgasmo, en la lactancia, ¿sí? Y lo que hace es mediar los reflejos de eyección. Durante el parto, ¿qué es lo que logra? ¿Sí? Que se generen las contracciones, ¿sí? Que estas contracciones sean rítmicas y que pueda ir progresando el trabajo de parto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hay situaciones de miedo, ansiedad, exposiciones a luces fuertes, ¿sí? Violencias, sentirse expuesta, observada, la secreción de oxitocina se inhibe. ¿Sí? Y cuando se inhibe esta secreción, se enlentece el trabajo de parto, no dilata bien el cuello, ¿sí? Aumenta la posibilidad de hemorragias postparto, disminuye la lactancia y demás. Muchas veces pasa, ¿sí? En las maternidades, que se empieza a evaluar una mala progresión del trabajo de parto, ¿sí? Que muchas veces tiene que ver con las condiciones en las que eh, se pare, ¿sí? Y al enlentecerse el trabajo de parto se terminan tomando conductas como eh, manejar ese pacto activamente, conducir ese parto, ¿sí? Dando oxitocina exógena para eh, que no baje el ritmo de las contracciones. Esta oxitocina exógena, por un lado, va a generar más dolor, no es exactamente igual a la oxitocina natural, y va a inhibir, además, la producción de oxitocina endógena propia, ¿sí? Por ende, menos va a progresar el trabajo de parto, ¿sí? Por eso digo, es como una cascada que se va generando, que va produciendo, que tengamos que terminar haciendo ciertas intervenciones que si lo dejaríamos, que el proceso eh, sea fisiológico, no tendrían que ocurrir. Por otro lado, tenemos las beta-endorfinas. Las beta-endorfinas son las hormonas del placer. También están muy relacionadas con la actividad sexual, los orgasmos, el embarazo, la lactancia, ¿sí? Pero también se liberan bajo condiciones de estrés y dolor. ¿Sí? Actúan como opiáceos naturales. ¿Sí? Durante el trabajo de parto, ¿sí? Cuando hay un exceso de oxitocina y hay mucho dolor, ¿sí? Lo que van a hacer es aumentar, van a inhibir la secreción de oxitocina y hacer que las contracciones sean un poco más lentas. Y esto se va a ir regulando entre las dos. ¿Sí? A su vez van a disminuir la percepción del dolor, entonces va a poder aumentar de nuevo la oxitocina. Y otra de las cosas que generan es una sensación de bienestar, de placer, ¿sí? En un momento en el que los dolores pueden llegar a ser muy intensos. También intervienen en lo que es el apego, ¿sí? En la conexión que hay entre la persona gestante y el feto, y el bebé. Otra cosa importante acá es que, lo mismo, la mayoría de los procedimientos médicos, de los manejos activos del trabajo de parto, esto como agregar oxitocina exógena, ¿sí? Generan que las endorfinas disminuyan. Entonces nuestro analgésico, nuestro opiáceo natural, disminuye. ¿Sí? Al disminuir, se necesitan más intervenciones médicas para poder calmar ciertas molestias. Por otro lado, tenemos la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina están relacionadas, son las hormonas del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Los neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Las secretan las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que están justo por encima del riñón. ¿Sí? Acá tenemos un dibujo. Y son las que se activan siempre que hay alguna situación de estrés, miedo, ansiedad. ¿Sí? Cuando empezamos a sentir palpitaciones, la boca seca, temblores, ahí están activas la adrenalina y la noradrenalina. Que durante el parto y el trabajo de parto tienen dos funciones completamente distintas. En el trabajo de parto, ¿sí? Tienen que estar disminuidas, ¿sí? Porque si están aumentadas van a disminuir las contracciones, inhibir los receptores de oxitocina, ¿sí? Disminuir la secreción, y también pueden disminuir el flujo sanguíneo hacia el útero y la placenta, pudiendo generar un sufrimiento fetal, ¿sí?
Piensen que si hay mucho estrés y mucha ansiedad, el cuerpo sensa que ese parto no se puede llevar a cabo en ese lugar, de esa manera. Entonces, hace todo para que no ocurra, ¿sí? Enlentece el proceso. Ahora, durante el periodo expulsivo, ¿sí? Que como dijimos ya no hay vuelta atrás, van a generar un aporte extra de energía para que la persona gestante pueda activar el reflejo de eyección fetal, ¿sí? Y termine pujando para que nazca el bebé o la bebé. Y por último tenemos la prolactina, que esta hormona está más relacionada con lo que es la lactancia, ¿sí? Sus niveles en general durante el trabajo de parto bajan, pero después aumentan justamente para promover la, la lactancia, ¿sí? La producción de leche. Los niveles igual también son elevados en el bebé, ¿sí? O en la bebé, y ayudan a la adaptación del bebé, del sistema respiratorio y a regular la temperatura, ¿sí? Estas son las 4 hormonas que tienen un engranaje perfecto para que el trabajo de parto pueda llevarse a cabo espontáneamente sin intervención. ¿Qué es lo que queremos fijar con estas cosas? Estos conceptos, que por suerte están planteados por varios profesionales, ¿sí? Que parir es un acto sumamente humano y humanizar el parto significa entender y respetar el funcionamiento y las necesidades humanas, biológicas, fisiológicas, y que no hacerlo es negar a las personas gestantes y a las personas que nacen sus derechos humanos más fundamentales, ¿sí? Que el parto humano, mamífero, no es un acto médico, es un acto vivencial de la esfera sexual que necesita desinhibición e intimidad, con la con libertad de movimiento, a media luz, pocas palabras y sin observadores. Así funcionan mejor las hormonas del orgasmo y del parto, como son la oxitocina y las endorfinas. Aceptemos de una vez por todas que el nacimiento humano es un acto instintivo, sagrado y solemne. A estas condiciones del parto debe adaptarse el trabajo de los profesionales médicos, y con el mínimo de interferencias, exploraciones, monitorizaciones, etc. Practicar mucho la paciencia, el respeto y la empatía. Estamos acostumbrados, si piensen cada una de ustedes situaciones de parto que conozcan, si realmente fueron estas las condiciones que prevalecieron.